Hola amigos, había quedado pendiente un pedido de Inés que era de dar algunos lineamientos con lo que es el posparto de la vaca lechera. Saben que desde el año 82 yo investigo sobre lo que es posparto. Fui parte de la investigación que se hizo en el INTA, uno de los trabajos más grandes de posparto que se ha hecho en el mundo, que lo pagó la Comisión de Energía Atómica de Viena. Nosotros tenemos que pensar que en el posparto intervienen lo que es el intervalo entre parto y la producción, van a estar parados como si fuera una mesa sobre el posparto, sobre la detección de celos, sobre la alimentación y fundamentalmente sobre el manejo. Si vemos el ciclo de la vaca, tenemos que arrancamos con la concepción. Esta ternera, que es el espermatozoide, va a tener que pasar primero por el periodo de gestación, nacer, criarse, quedar gestante ella, luego tener su cría y entrar al circuito de producción y luego terminará en un descarte o un reemplazo. Esto, la velocidad de esto hace que la empresa gane o pierda dinero. Fundamentalmente en el crecimiento de esa ternera, que venga a parir lo más temprano posible, que dé la mayor cantidad de leche durante todo su periodo productivo y que esté la mayor cantidad de tiempo en el tambo, y de eso va a depender fundamentalmente de la salud de la ubre y de la reproducción que mantenga ella. Si nosotros miramos dónde podemos trabajar, es muy simple, muy acotado el periodo de tiempo donde podemos trabajar. Podemos trabajar en el posparto, que es en el inicio después del parto. Podemos trabajar en la detección de celos. Una vez que preñamos la vaca, el periodo de tiempo que transcurre es de 9 meses, que eso es inamovible, y el periodo de seca, que es de 60 o más días, que también es inamovible. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos en este periodo que va a ser el posparto y muy precisos en el periodo de lo que es detección de celos. Tendremos que tener en cuenta lo que es estados corporales, que es fundamental para determinar si los animales están en buen estado, en mal estado, si están flacos, si están gordos, y de eso vamos a tener las consecuencias posteriores. Cuando hablamos de infecciones uterinas, tenemos que pensar que es multifacético lo que actúa sobre la vaca. Actúa el hombre con sus conocimientos e incentivos y también con las cosas que haga bien o haga mal. La alimentación va a tener un peso tremendo. El manejo de la vaca seca también va a tener un peso tremendo en lo que es el posparto de esa vaca y las infecciones uterinas, el medio ambiente, lo que es corrales, barros, cama, la inmunidad de la vaca, fundamentalmente lo que es su genética, porque cuanto mayor genética tengamos vamos a tener también mayor fragilidades, porque seguramente que no la estamos alimentando bien. Entonces ya se toca la alimentación con la genética, con la inmunidad de esa vaca y las bacterias que están al acecho para producir las infecciones uterinas. Tenemos dos razones para trabajar, una que son motivos económicos y otros motivos reproductivos. Cuando hablamos de lo que es motivos económicos, esto es un trabajo muy viejo, pero con muchísima vigencia, porque este señor lo que dijo, que cuando el posparto hasta el día 21 se producía una infección uterina, se perdían 2,5 litros de leche. Es un trabajo muy grande que hicieron, en la cual siguieron las vacas con infección uterina y vieron las pérdidas que tenían entre vacas sanas y vacas con infecciones. Para ellos es 72 centavos de dólar, para nosotros 650 pesos, al dólar de cambio de hoy. Si hablamos del día 21 al día 49, son 62 litros de leche perdido, son 15.500 pesos. Y si la infección uterina aparece por arriba, no que aparece, sino que la descubrimos porque estamos con un diagnóstico erróneo, haciéndolo a los 50 días de parida, las pérdidas son de 66.250 pesos por cada vaca que encontremos con una infección por arriba de los 50 días. Por lo tanto, ya tenemos definido que tenemos que controlar estas vacas entre el día 21 y el día 25, o el día 15, el día 25, porque es el momento en que tenemos el cuello del útero abierto, tenemos el útero todavía no regresó y podemos hacer los tratamientos correspondientes. Cuando vemos las razones productivas, primero es resguardar la fertilidad de la vaca, porque recuerden, en la reunión anterior les mostré los videos de cómo se produce la fertilidad y lo que pasa a nivel del útero con lo que son las fimbrias y la permeabilidad de la pared y los movimientos que tiene que tener tanto para desplazar el espermatozoide como para producir el desplazamiento del embrión. Y también es un descubrimiento bastante nuevo, los receptores celulares TOL son receptores celulares en los cuales usan las bacterias para entrar a la célula y producir la infección, pero también en esos mismos receptores se une el embrión para producir la anidación. Entonces, resguardar la fertilidad va a hacer que esos receptores estén lo más sanos posibles en el menor tiempo después del parto. Lo primero que tenemos que ver qué pasa con lo que es las sales aniónicas y lo que es las sales en el preparto.
nosotros hicimos un trabajo en el cual involucramos 900 vacas que habían estado sin sales y 834 con sales. Y medimos distocia, vacas caídas, retención de placenta, infección uterina. Las vacas con sales tuvimos un 0,9 de distocia contra un 25, las sin sales. Vacas caídas bajó del 30 al 0,8, retenciones de placenta del 31 al 6% y las infecciones uterinas bajaron de un 65 a un 35%. La única forma de medir esto es con el pHímetro o con las tiras de pH. Si la orina en el periodo preparto está ácida, quiere decir que se está produciendo una movilización de las sales, o sea, nosotros acidificamos el medio interno de la vaca y la vaca recurre al único medio alcalinizante que tiene, que está el calcio en los huesos, moviliza ese calcio para alcalinizar el medio interno y con eso lleva a que hay continuamente movimiento de calcio del hueso hacia el medio interno. Ese movimiento de calcio es el que necesitamos después del parto. Cuando la vaca recurre al hueso para sacar el calcio, nosotros ya la tenemos entrenada. Cuando hablamos de los agentes etiológicos, en el trabajo que hicimos nosotros, que se publicó en la Comisión de Energía Atómica de Viena, encontramos absolutamente todas las bacterias que se le ocurren. Inclusive encontramos anaerobios, que hasta ese momento se decían que no había anaerobios en el útero. Nosotros encontramos hasta anaerobios. Por lo tanto, todo lo que puedan buscar en el interior del útero lo van a encontrar. De esta manera es que las bacteriologías no están recomendadas en las infecciones uterinas porque se encuentra absolutamente de todo. Por otro lado, tenemos que todos los úteros después del parto, entre el 95 y el 97%, es un trabajo que hizo Elliot en el año 95-96, en el cual determinó que todos los úteros tienen infecciones uterinas, lo que pasa es que el organismo empieza de alguna manera a eliminarlos. Para eso tenemos que pensar entonces en cuál es la fisiología de la vaca, y tenemos que el consumo en los primeros 1 o 2 meses cae en forma muy fuerte. Después tenemos que la producción de leche sube, entonces se está cruzando acá una cosa muy peligrosa, que sube la producción, cae el estado corporal y el consumo. A su vez tenemos que, si a partir del 4.º mes hemos tenido suerte y preñamos, el feto va a tener un crecimiento hasta el 6.º o 7.º mes relativamente bajo, a partir de ahí crece en forma exponencial. Por lo tanto tendremos que tener cuidado con esta vaca seca, no alimentarla acá porque vamos también a hacer un crecimiento fetal. Y tendremos que entonces ver el equilibrio del balance energético que tengamos en la dieta en la primera etapa, el equilibrio en la energía y proteína en la segunda etapa, el control de la energía en la última etapa para no tener vacas excesivamente gordas. Y tendremos solamente 4 oportunidades que son las que nos van a dar para que se nos llegue a preñar la vaca. Nosotros después vamos a tener que, ¿en qué momento producimos el control de esa vaca? Bueno, tenemos que los 21 días es un número muy importante. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo el cuerno uterino empieza a producir la reparación de los tejidos y no la terminó de hacer todavía entre el día 15 y el día 21. Entonces estamos en posibilidad de ayudarlo con respecto a lo que son tratamientos. En ese mismo periodo de tiempo el cuello uterino sigue abierto, por lo tanto todos los tratamientos tienen que ser intrauterinos porque tienen mayor permeabilidad y mayor llegada al lugar donde está las infecciones uterinas. La capacidad oxidativa, otro de los elementos sumamente importantes que tengan para producir la muerte de las bacterias, empieza a multiplicarse y llega a su máximo entre el día 15 y el día 21. Las bacterias se van multiplicando y acá es donde se produce el quiebre, porque en ese momento, si el organismo las vence, se produce que la vaca está sana. Si no las vence, la multiplicación bacteriana sigue y es donde empezamos a encontrar infección uterina al día 32-33, pero ya tenemos el cuello cerrado, ya la reparación de los tejidos está bastante avanzada y por lo tanto estamos en un problema mucho más grave que si la descubrimos muy temprano. Después nosotros tendremos que mirar lo siguiente, ¿qué es lo que pasa a nivel del útero? Este es un corte histológico del útero en el cual yo lo he graficado con esto. Y estos son los elementos de defensa que tienen. Las bacterias van a tratar de hacer endijas en la pared uterina y tratar de penetrar. El organismo le va a acordonar con todos los elementos de defensa. En este momento acá se está produciendo una gran batalla. Si esa batalla la ganan las bacterias, invaden y producen infección. Si esta batalla la gana el organismo, la vaca termina sana. Pero recuerden que se está produciendo el campo de batalla, es el útero, que es el lugar donde nosotros tendremos que traer un embrión y en ese momento tendremos que colocarlo. En el año 2000 yo hice este trabajo en el cual medimos capacidad fagocítica, es decir, la capacidad que tiene el organismo de poder defenderse ante una bacteria. Incubamos sangre con levaduras, estas son levaduras. Fíjense que esta es una célula fagocítica, no puede comerlas, hace un esfuerzo enorme, pero no está pudiendo incorporar ninguna. Esta, sin embargo, ha incorporado montones de bacterias, esta ha incorporado otro montón de bacterias. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo acá?
esta vaca va a tener muchísima capacidad para defenderse de una infección uterina y esta no. Y esto a su vez fue reafirmado por este trabajo que hicieron en Japón, en el cual midieron que las vacas que iban a tener retención de placenta ya 10 días antes del parto tenían la capacidad inmunológica disminuida. Las que iban a tener también tenían disminuida todo lo que era la movilización de esos. Estas son vacas con retención de placenta y estas son vacas con infección uterina. Iban a tener disminuida también toda la capacidad de movilizar todas esas bacterias. Todo lo que era comerse bacterias también estaba disminuida en la retención de placenta y en las infecciones. Entonces, en el preparto ya se va a producir el problema. Y no es lo mismo introducir un semen en un útero que está totalmente sano que introducir un semen en un útero que puede encontrar vestigios o restos de infecciones uterinas. En base a esto hicimos este trabajo en el cual seguimos 159 vacas que las seguimos con el estado preparto. Esto fue sangradas 20 días antes del parto. Y le hicimos la capacidad fagocítica y encontramos que las que tenían alta capacidad fagocítica para nosotros iban a tener un posparto normal, en el cual dijimos que 91 iban a ser normales y resultaron 82. Dijimos que 68 iban a ser patológicas y salieron 77. Es decir, que el acierto estuvo entre un 77 y 78%, con una alta posibilidad que eso se produjera. Y esto es lo que encontramos en esas vacas que tenían problemas de capacidad fagocítica. No se podían comer esas levaduras y ahí el diagnóstico de capacidad reducida. Cuando hablamos de cuál es la incidencia de las infecciones uterinas en un tambo, este es un trabajo que se hizo en Inglaterra, también muy interesante. Estos eran los números de vacas que había en esos tambos y encontraron que más o menos el promedio estaba entre un 37 y un 40%. Mis números van de un 45 a un 50. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos por tacto rectal, por vaginoscopía, por chequeo de flujos vía vaginal o por temperatura rectal. Por tacto rectal nosotros demostramos que, siguiendo lo que eran, hicimos un trabajo en el cual medimos cómo estaba el tamaño del cuello, un grande, mediano y chico, la posición que tenían los cuernos, si estaban, y el tamaño, si estaban en la pelvis, si estaban en posición intermedia o en el abdomen. Sobre 360 vacas encontramos que con buena involución había 244, en las cuales no influyó en el intervalo entre parto ni tampoco en los servicios por preñez, con mala involución, pero que eran flujos normales. Resultaron 120 vacas que tampoco se reflejó en el intervalo entre parto y en el consumo de semen. Es decir, que una vaca que tenga entre los 15 y los 20 días una buena o una mala involución uterina no le va a afectar el intervalo entre parto y el consumo de semen, y tampoco se puede diagnosticar por tacto, porque podemos decir que tiene mala involución uterina y sin embargo la vaca está normal y su reproducción después va a ser normal. Cuando hacemos la vía, en este momento yo lo que estoy usando es el Metricheck, que hacemos el lavado de la vagina, introducimos el Metricheck, y todo lo que es presencia de pus es una infección uterina. Todo lo que es flujos claros y transparentes no tiene ningún problema. Y en base a esto, estos son fotos que nosotros sacamos del trabajo que hicimos en el año 86-87. Estas son todas bacteriologías positivas, estos son flujos, se ve mucho mejor en la foto, en papel, pero esta dio negativo y poquitos flóculos de pus. Esto dio positivo, pero esto dio negativo y esto dio negativo. Muchas veces se van a encontrar con flujos color amarillento, porque después del parto va a pasar por los colores que se va diluyendo lo que es el color de la sangre. Va a salir rojo al principio, pero sin olor. Quiere decir que si es muy temprano el parto, es probable que eso sea normal. Y empieza a pasar por un color amarronado, por un color amarillo y después el color claro. Cuando hay presencia de flóculos de pus, hay que hacer tratamiento. Con respecto a los tratamientos, podemos tener dos opciones: usamos antibióticos o usamos prostaglandinas. Las prostaglandinas tuvieron un auge bastante importante durante un periodo de tiempo, entonces hicimos un trabajo. Seguimos a 303 vacas, en las cuales 157 entró en el grupo prostaglandina y 146 en el grupo testigo. Entre el día 15 y el día 20 se revisaron y encontramos que las que tenían una infección uterina les dimos una prostaglandina, a estas testigos no les dimos nada, solamente las tratamos con antibiótico. Al día 20 repetimos la prostaglandina, a estas no les dimos nada. Al día 30 repetimos la prostaglandina, en el día 38 tuvimos que darle antibióticos a todo este grupo porque no se había curado ninguna. Por lo tanto, el tema de las prostaglandinas con respecto a las infecciones uterinas no está recomendado. Y segundo, nuestro trabajo que hicimos en la medición del trabajo de posparto, también se siguió la parte fisiológica hormonal y encontramos que recién en el día 25 o 27 aparecían los primeros cuerpos lúteos, y una prostaglandina no tiene efecto si no tiene un cuerpo lúteo presente. Por otro lado está este trabajo que hizo Macera y Kindle, en el cual encontraron lo que es la cantidad de prostaglandina que hay en los días después del parto,
y encontramos que son números altísimos. Encontraron 50 miligramos que había de prostaglandina en los tejidos. Nosotros cuando estamos aplicando la prostaglandina estamos aplicando casi una décima o una veintena parte de eso. Imagínense que entonces el organismo ya tiene la suficiente cantidad de prostaglandina endógena como para combatir esa infección y sin embargo sigue con una infección. Por el otro lado tenemos que también ver cuál es la multiplicación que tienen las bacterias, y este fue un trabajo también muy interesante que se hizo en el 83 y se replicó en el año 2000. ¿Cómo se van multiplicando las bacterias? Y fíjense que a partir de la hora o 2 horas es prácticamente exponencial lo que hacen. En las 8 horas ya hay 16 millones de una colonia que había partido de una sola. Entonces, si yo le doy posibilidad a esta bacteria de que se siga multiplicando sin actuar con un antibiótico, estoy en situaciones complicadas. Si hacemos la vía intramuscular, cada vez que tenemos que pasar por algún lugar cuando hacemos la vía intramuscular, parte se va a ir con la saliva, parte se va a meter en el rumen, y en cada lugar que la molécula del antibiótico pase tiene que pagar peaje. Entonces va perdiendo una porción, y cuando llegue al lugar donde nosotros queremos actuar, como es el útero se encuentra muy aislado desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, vamos a llegar a la parte serosa del útero, pero va a ser muy poco lo que va a haber en el endometrio, que es el lugar donde tenemos que llegar, que está la infección. Por eso se recomienda que se haga por vía intrauterina. Y este trabajo que hizo este señor fue muy interesante porque midió la concentración de antibióticos que había dando intramuscular o dando vía intrauterina, y encontró que intramuscular en el endometrio encontraba 1.8 del antibiótico utilizado, que fue la oxitetraciclina, y cuando sí intrauterina encontraba 2.3, y en las secreciones uterinas encontró 1.8 vía intramuscular y encontró 4 cuando daba vía intrauterina, que es donde necesitamos tener mayor cantidad de moléculas activas para poder trabajar. Nosotros hicimos este trabajo en el cual medimos 300 vacas, le dimos intrauterino y le dimos intramuscular. En la primera semana el intrauterino curó el 70% y el intramuscular el 30%. Y en la segunda semana curó el 87% del intrauterino contra un 60% el intramuscular. Por lo tanto, no quiere decir que intramuscular no va a curar, pero va a ser más lenta la curación. Y si tomamos en cuenta la multiplicación de bacterias, y si tomamos en cuenta que necesitamos ese útero más sano tempranamente, la recuperación es vía intrauterina muchísimo más rápida. Por lo tanto, entonces, el antibiótico, que en este momento la cefapirina, que es donde encontramos la mayor cantidad de marcas comerciales, existen alrededor de 5 o 6 marcas comerciales, está el Metricure, el Cefametrin, el Metrizan, el Fatromicin, que es otra droga, pero son todas intrauterinas, y lo que encontramos fue que estas 393 vacas que tratamos, y tener un 44% de infecciones uterinas, la recuperación fue rápida. Tuvimos 8 vacas solamente las tuvimos que vender porque no se curaron, y lo que fueron los intervalos entre reproductivos fueron muy buenos, tanto consumo de semen como intervalo entre parto. Por el otro lado, tenemos que medimos lo que es el uso de la oxitetraciclina, que para mí es el mejor antibiótico para el tratamiento intrauterino, pero el gran problema que tiene es que tenemos residuos en leche. Entonces yo lo que hice fue seguir dos grupos de vacas, uno que habían tenido tratamiento con oxitetraciclina y el otro que habían salido pospartos normales, y fíjense que los parámetros reproductivos no hubo diferencia entre uno y otro si son tratadas descubiertas entre el día 15 y el día 20 y tratadas en ese periodo. La otra cosa nueva es la autoinmunoterapia, en la cual empezamos a trabajar hace ya 3 años, y en el cual al principio este fue el resultado inicial, que fue el que más nos sorprendió. Habíamos hecho autoinmunoterapia a 25 vacas y habíamos curado el 100%, y el 92% se nos iba a curar entre primer y segundo tratamiento. En este momento tenemos 800 vacas ya enroladas con autoinmunoterapia, con un 58% de pospartos normales de las vacas que entraron con autoinmunoterapia, y se curó la que salió con infección uterina alrededor del día, esto acá está mal porque es el 98%, pero el tema es que en este tambo, que fue el que se hizo el tratamiento, quedaron estas 43 vacas que quedaron sin autoinmunoterapia. De estas 43 vacas, 16 salieron normales, es el 36%. Y sobre estas 198 que habían salido normales, eran 298 paridas en el mismo momento que estas 43 que quedaron sin autoinmunoterapia. De estas salió el 66% normal y de esta el 37%. Es decir que es muchísima la diferencia que hay cuando se hace, porque lo que se está buscando justamente es aumentar la capacidad de defensa. Esto está calculado con un programa que tengo yo de costos de producción, y nos dice que una vaca muerta nos cuesta 10 millones de pesos perdidos,
que el gasto anual en hipocalcemia, teniendo un 6%, son 832.000 pesos. Una retención de placenta, 165.000 pesos. Un aborto nos cuesta 760.000 pesos. El gasto anual en metritis se nos va a 31.000 pesos. Y una mastitis, 55.000 pesos. Piensen entonces cuáles son las pérdidas que se producen y cuáles son los beneficios que se tienen con respecto a los tratamientos. Si vemos el resultado entonces final, el metabolismo del calcio, lo que tenemos que darle mucha importancia y seguirlo con lo que son los pHs, el estrés y los antioxidantes. Nosotros hemos desarrollado trabajo con lo que es el Suplenut y con lo que es el adaptador. Hicimos un trabajo con la Facultad de Veterinaria de La Plata, y que fue el que desarrolló fundamentalmente los dos productos, el adaptador y el Suplenut, en los cuales lo que se busca acá es una capacidad antioxidante, porque los oxígenos libres son los que producen la mayor desastre, y nosotros estamos aplicándolo en el preparto y en el posparto y en el preservicio. Por el otro lado, la alimentación pre y posparto, fundamentalmente siguiendo lo que es pH de orina. El metabolismo de los lípidos, esto es importantísimo por lo que va a pasar a nivel del hígado. Respetar la respuesta inmune, por eso es el tiempo entre la detección que se va a hacer de la infección uterina y el respetar que el organismo, a ver qué está haciendo hasta el día 21. Hacer un diagnóstico en tiempo y forma, tratamiento con drogas apropiadas, que fundamentalmente son lo que son los antibióticos. Bien amigos, esto es lo que yo les quería contar de lo que es el posparto. Los saludo y los espero en el próximo video.